Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal, fue víctima de un ataque armado. Lo intentaron ejecutar policías de Michoacán. Alerta roja. El secretario de Seguridad Omar García Harfuch acaba de vivir uno de los momentos más brutales de su carrera, un ataque contra su vida. Y lo peor es que no era del crimen organizado. El ataque estuvo coordinado por policías de nuestro país, los que tanto juran defendernos y en los que presuntamente tenemos que confiar nuestra seguridad. Aquí, en Alerta Fragmentada, te vamos a contar todos los detalles de este ataque que pone en riesgo la vida del secretario de Seguridad. Esto es Alerta Fragmentada. Antes de ir al ataque en sí, hay que entender qué estaba pasando días antes. Harfuch había informado que visitaría Michoacán para tomar medidas más rigurosas en materia de seguridad, incluyendo cambios estructurales dentro de la policía del estado. Llegó hace 2 días con un objetivo claro: intervenir directamente sobre una corporación que ya estaba en la mira federal. Y lo primero que hizo fue revisar nóminas y credenciales de los elementos activos. Lo que encontró no era menor. Muchos policías operaban con identidades falsas, varios tenían antecedentes por delitos previos y al menos el 30% de los elementos habían sido colocados por influencias políticas, lo que se conoce como nepotismo. Pero no solo por políticos corruptos, sino directamente por el crimen organizado. A partir de ahí, Harfuch comenzó a revisar mensajes y antecedentes más a fondo, y lo que encontró fue que en varios municipios la policía no solo colaboraba con el crimen organizado, sino que en muchos casos era el crimen organizado. En cámaras de seguridad de distintos puntos de Michoacán se les había visto vendiendo sustancias ilícitas y operando negocios ilegales con total impunidad. No eran elementos infiltrados recientes ni casos aislados, era una estructura consolidada que llevaba tiempo funcionando con la protección que da el propio uniforme. La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿cómo confías en quien se supone que te protege cuando resulta que es exactamente lo que te amenaza? Y más importante aún, ¿cómo lo combates cuando está dentro del mismo sistema que tendría que combatirlo? Tras esos hallazgos, Harfuch coordinó operativos junto con autoridades federales y fuerzas militares en diferentes propiedades de policías activos. El primer foco fue Uruapan, donde la corrupción era más profunda. En los cateos a domicilios de capitanes de policía encontraron cientos de miles de pesos en efectivo y kilos de sustancias ilícitas. Los elementos fueron arrestados y despojados de su placa. Ya no podrán ejercer. 3 municipios más fueron intervenidos bajo el mismo esquema: operativos, cateos y cientos de arrestos. La operación avanzaba de manera ordenada y los resultados eran contundentes. Cada cateo confirmaba lo que Harfuch había encontrado en los registros. La corrupción no era excepcional, era la norma. Todo marchaba según lo planeado, hasta que llegó el punto de quiebre. El día de ayer en Pátzcuaro ocurrió el detonante. Antes de que iniciaran los operativos de la mañana, un grupo de policías inconformes, acompañados de miembros del crimen organizado, llegó directamente al hotel donde se hospedaba el secretario de Seguridad. Engañaron a la seguridad del lugar haciéndose pasar por personal autorizado, y una vez adentro abrieron fuego. La balacera fue brutal, las detonaciones atravesaron paredes. No estamos hablando de un par de disparos, estamos hablando de un ataque coordinado, pensado, ejecutado con la precisión de quien conoce los protocolos de seguridad por dentro, porque es parte de ellos. 2 miembros del equipo de seguridad de Harfuch perdieron la vida, 7 resultaron heridos y el propio secretario también fue alcanzado por una bala. Este no fue un ataque improvisado, fue una respuesta organizada de una red que sintió que la estaban desmantelando y decidió golpear primero. Y eso también dice algo: sabían lo que estaba pasando, sabían que los operativos avanzaban y tenían los recursos y la coordinación para reaccionar en cuestión de horas. Harfuch fue ingresado al Hospital General de Michoacán. La herida, afortunadamente, fue superficial. El proyectil rozó su brazo sin comprometer órganos vitales. Se espera que en los próximos días sea dado de alta y trasladado a un hospital en la Ciudad de México. Las autoridades ya han reforzado la seguridad del nosocomio. Pero hay que decirlo claro: Michoacán sigue siendo zona roja. El crimen organizado no desapareció con los operativos y no se descarta que los ataques continúen, especialmente porque aún quedaban municipios por intervenir cuando ocurrió el ataque. El operativo quedó incompleto y eso significa que parte de la red que se buscaba desmantelar sigue intacta. El gobierno confirmó que los operativos continuarán, aunque Harfuch tomará un receso temporal.
En su lugar, los operativos serán conducidos por los cuerpos de élite militares conocidos como los murciélagos. La situación ha sido clasificada como de alto riesgo y pone bajo la lupa al Estado mexicano de una manera que no se puede ignorar, porque el mensaje que manda este ataque no es solo para Harfuch, es para cualquier funcionario que pretenda meterse con estas estructuras. Es una advertencia de que hay poderes dentro del propio sistema que no están dispuestos a ceder y que tienen los medios y la voluntad para defenderse desde adentro, usando exactamente los mismos recursos que deberían estar al servicio del ciudadano. Y aquí hay que abrir un paréntesis importante. Uno de los hallazgos más perturbadores de todo lo que encontró Harfuch en Michoacán fue que existía un sistema de cuotas dentro de la policía. Se les pagaba por cada persona que metían a la cárcel. ¿Y quiénes terminaban siendo esas personas? No los criminales, ciudadanos comunes, gente inocente, cuyos nombres e identidades eran usados para simular capturas de presuntos narcotraficantes. El narco seguía libre, y alguien que no tenía nada que ver terminaba preso, sin haber hecho nada, sin posibilidad real de defenderse. Eso no es un sistema fallido, eso es un sistema diseñado para funcionar exactamente así. Un sistema que castiga a los que no tienen poder y protege a los que sí lo tienen. Y eso no es nuevo en México, pero verlo documentado de esta manera, con cuotas y nóminas y nombres, lo hace todavía más difícil de digerir. Y aquí en Alerta Fragmentada queremos hacer el análisis que esto merece. ¿Qué dice este ataque sobre el Estado mexicano? Dos cosas, y ninguna es buena. O el Estado trabaja de la mano con el crimen organizado y no tiene ningún interés real en modificar esa relación, o es tan incompetente que quien verdaderamente gobierna en ciertos territorios es el narco. No hay una tercera opción que suene bien, y no es descabellado pensarlo así, porque esto no es la primera vez que alguien que decide enfrentarse a esas estructuras termina pagando el precio. No hace mucho, alguien que se atrevió a confrontar tanto al crimen organizado como a la corrupción policial fue ejecutado. Eso no se olvida, y sería muy ingenuo pensar que fue casualidad. Harfuch hoy está vivo, pero la advertencia es clara, y sería un error no leerla como lo que es. Una señal de que tocar ciertas cosas tiene consecuencias, y de que hay quienes están dispuestos a hacer lo que sea para que nada cambie. Lo que también resulta incómodo de analizar es el contraste. Harfuch recibe protección militar inmediata, se refuerza el hospital donde está internado, se le garantiza seguridad a su familia. Y está bien, no cuestionamos eso. Lo que cuestionamos es la razón por la que esa misma urgencia no existe para los cientos de miles de personas desaparecidas en Michoacán, para las familias que llevan años esperando respuestas, para los jóvenes que caen en la cárcel siendo inocentes. Solo cuando una figura política de alto perfil es atacada, el Estado reacciona con toda su maquinaria, pero la gente que lleva años levantando la voz sin que nadie voltee a verla, no recibe esa respuesta. Y esa diferencia, ese contraste entre cómo responde el Estado según a quien le pase algo, es exactamente el tipo de inequidad que alimenta la desconfianza que existe hoy en México hacia sus propias instituciones. No debería ser así, y que lo sea habla de un problema estructural que va mucho más allá de un operativo o de un ataque puntual. Eso es lo que hay que seguir cuestionando. Esto fue Alerta Fragmentada. Cuéntanos en los comentarios qué piensas de todo lo que pasó. ¿Cuál es tu teoría sobre lo que viene ahora en Michoacán? ¿Y qué tan lejos crees que llegará esto? ¿Crees que el Estado va a seguir adelante con los operativos o esto va a quedar a medias como ha pasado tantas veces antes? Tu perspectiva importa, y entre todos podemos construir una lectura más completa de lo que está pasando en este país. No te quedes con una sola versión. Si este contenido te aportó algo, suscríbete y activa la campanita, porque esto apenas empieza y hay mucho más por contar. Nos vemos en el próximo video. Esto es Alerta Fragmentada.